animado. Yo no sé cómo estás tú hoy, pero yo estoy muy animado de ver lo que Dios está haciendo, cómo Dios trabaja y todo lo que nos ha estado mostrando, especialmente en la serie que estamos viendo. Estoy muy animado porque en la serie de Una Iglesia Sana y Ejemplar, sin duda yo creo que nos ha ayudado mucho a valorar y agradecer a Dios, a la iglesia, agradecer cómo Dios pensó en cada cosa para que nosotros pudiéramos participar en ella y sobre todo involucrarnos de una manera que pudiéramos ayudar y una manera que estuviéramos siempre comprometidos con ella, ¿verdad? Pero me anima mucho eso, es increíble ver cómo Dios nos fortalece en todas esas áreas, ¿verdad? Quiere construir una iglesia y algo que está hoy quiero compartirte, sin duda, vemos la importancia que Dios quiere ponerle, pero también hay personas que no le dan la importancia, no ven el valor de las reuniones, pierden la oportunidad de tener un encuentro transformador con Dios, porque cada reunión que tenemos, esa es la oportunidad que tú y yo tenemos, un encuentro transformador con la palabra que nos cambia, nos convierte en personas completamente diferentes. Yo creo que una de las cosas que más he escuchado en este tiempo en toda la iglesia y no solo en la iglesia en la Ciudad de México, pero en todos lados, es la añoranza a las reuniones presenciales. Hay un deseo profundo de reunirnos, ¿verdad? Y yo estaba pensando, dije, bueno, pero si en las reuniones virtuales que son en tu casa, que solo tenemos que prender nuestra cámara y estar ahí, no nos conectamos o nos conectamos tarde o no nos conectamos con la actitud que debemos de tener, ¿cuán más difícil será cuando nos vamos a reunir presencialmente? Porque ahorita la verdad nos hemos acostumbrado ya a las conexiones, a estar, obviamente no tenemos que estar viajando distancia, la lluvia, etcétera, pero quiero que pienses en eso y antes de compartirte la clase, antes de empezar con la clase que te quiero compartir hoy, quiero comenzar con esta escritura para que podamos pensar y analizar un poquito. Es una escritura que sin duda tú la conoces muy bien, la hemos estudiado mucho, y a mí en lo personal, desde que llegué a la iglesia me ha dado una convicción muy profunda. Dice la Biblia, acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengámonos firme en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Procuremos los unos a los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran algunos a hacerlo, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que veamos que el día del Señor se acerca. Y yo estoy seguro que tú has leído muchas veces esta escritura, sin duda nos enseña, nos habla acerca del propósito, ¿verdad? Pero algo que para poner en contexto de lo que vamos a estudiar, fíjate bien, esta escritura nos exhorta, primeramente nos dice que nos acerquemos, o sea, nos está haciendo una exhortación a juntarnos, a juntarnos para alabar a Dios. Algo que puedes notar o algo que yo noto y quiero animarte es que una de las cosas más importantes de poder alabar a Dios es cantarle, es animarle. Y aunque tal vez tú sientas, bueno, estoy en una cámara, estamos alabando a Dios. Y la verdad es que muchas veces no alabamos, no cantamos, estamos viendo como si fuera una película, pero nuestro corazón como que no se está conectando. Y a veces yo sé que no es igual cuando estamos así en virtual que presencial, pero son cosas que necesitamos pensar. También la Biblia dice que nos acerquemos con un corazón sincero y con la plena fe, con la plena seguridad de la fe que tenemos. Una de las cosas que a mí me encanta hacer cada reunión antes de reunirnos es orar y pedirle a Dios que me ayude a entender lo que vamos a hacer, ya sea que esté dando la clase o que esté recibiendo la clase, pero el propósito de decirle a Dios que a través de las escrituras, que a través de lo que vemos nos hable, prepararnos para llegar a la reunión con una conciencia, animados, gozosos. A veces venimos del trabajo, del tráfico, de alguna situación y nos cuesta trabajo conectarnos porque traemos todo lo que estamos pasando. Entonces, la Biblia
nos exhorta a conectarnos así con un corazón sincero, pensando en qué increíble es poder alabar a Dios, qué increíble es poder pensar que estamos reunidos. Dice también que con una esperanza firme. Hermanos, lo más increíble de la reunión es no nos reunimos simplemente para estar aquí, estamos conscientes de que tenemos una esperanza eterna. Jesús dio su vida por nosotros, es nuestra salvación. Y por eso alabamos, por eso cantamos, por eso nos congregamos, porque juntos queremos continuar, mantenernos firmes en esa esperanza sin que nada que pase en nuestras vidas nos desanime. No debe de haber pasado nada tan difícil que pueda desconectarnos del propósito de alabar y de gloriar a Dios. Y por último dice también que nos acerquemos unos a otros a estimularnos. Saben, las cámaras no están de adorno, o sea, yo creo que por algo podemos vernos, no nos podemos tocar, pero qué increíble es que podemos ver en la cámara que estamos ahí, que podemos animarnos. Y a veces nos preocupa más que si traemos el pelo bien arreglado, que hay atrás de nosotros o a los lados. Pero la realidad, hermanos, yo quiero que pienses todo esto, cómo es cuando nos reunimos en presencial. Nos abrazamos. Bueno, ahorita no nos podemos abrazar, pero el vernos nos estamos animando, como diciendo, hermano, aquí estoy yo también, estoy pasando las mismas que tú, pero aquí estoy. Entonces yo quiero animarlos que pensemos en cada una de estas cosas, porque sin duda nos ponen ahí. También dice que el autor de Hebreos dice que no dejemos de congregarnos, porque es fácil perder la devoción si no estamos trabajando en eso. Por eso podemos tal vez verlo no con la urgencia o llegar tarde y no alabar y pensamos, bueno, al fin estoy en la clase. No, el servicio es completo, o sea, la alabanza, la ofrenda, la oración, el poder escuchar la clase, el compartir y el poder animarnos unos a otros. Y dice al final, animándonos unos a otros. O sea, ahorita empezábamos a conectarnos unos minutos antes. ¿Por qué? Nos saludábamos, estábamos ahí. A veces es como cuando estamos en la reunión antes de que empezara, estábamos ahí tratando de animarnos unos a otros. Entonces, esta noche yo quiero animarte mucho a que primero entiendas que el enfoque de cada reunión es darle la gloria a Dios, darle gracias a Dios por su plan maravilloso que envió a su Hijo Jesús para que tú y yo tuviéramos esa oportunidad. Y antes tú y yo anhelábamos esto, pedíamos, Dios, llévanos a algún lugar donde tú nos muestres tu poder, enséñanos quién tú eres. Y hoy estamos aquí, hoy somos miembros de la iglesia, hoy participamos en esta increíble congregación, pero tal vez has dejado estas cosas y por eso lo pongo ahí. Pero quiero ponerte hoy vamos a estar estudiando y yo espero que esta clase, hermano, de verdad nos ayude en nuestra forma, específicamente en nuestra forma de conectarnos a una reunión y entendiendo qué tan importante es. La clase del día de hoy se llama ¿cuál es mi actitud a las reuniones? Y es para que cada uno de nosotros podamos exhortarnos a nuestro propio corazón a investigar cuál es la actitud que tenemos cada uno de nosotros a nuestras reuniones. Y vamos a estar hoy, básicamente es un pasaje que yo sé que lo has leído, pero vamos a verlo obviamente en su contexto, pero entendiendo lo que estaba pasando también está en Marcos capítulo 3, en el versículo 1 a 6. Y lo que más me impacta y me anima de esta parte de la Biblia es el poder de Jesús, es lo que nosotros hoy podemos entender que estamos haciendo en esta noche y que Dios puede hacer. Entonces vamos a leer primero todo el párrafo para después lo vamos a ir tratando en cada uno de los temas que vamos a tratar y que vamos a hablar. Dice, en otra ocasión, pero bueno, antes, por favor, antes de empezar, acompáñame, vamos a hacer una oración para poner todas estas escrituras en Dios. Padre Dios, Señor Todopoderoso, te damos tantas gracias en esta noche que podemos congregarnos, que podemos alabarte, que podemos vernos, que podemos animarnos. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón, como dice la Escritura, limpio, que nos ayude a examinarnos, nos ayude a cambiar, pero principalmente te pedimos, Dios, que hoy tú nos ayudes a ser transformados en todas las áreas de nuestra vida. Deja que por favor las Escrituras entren hasta lo más profundo de nuestro corazón para que podamos ser transformados en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. Gracias, Dios, por la oportunidad que tenemos hoy. Queremos darte gracias por este tiempo. Te doy gracias por mis hermanos que están conectados, que estamos juntos, porque queremos glorificar tu nombre y agradecerte todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Dice la Biblia en el capítulo 3 de Marcos, versículo 1 al 6, dice, en otra ocasión entró Jesús en la sinagoga
y había ahí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada: ponte de pie frente a todos. Luego dijo a los otros: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matarla? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y la mano le quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Y este es un pasaje de verdad que en lo personal a mí me encanta por todo lo que tiene, por toda la riqueza que nos presenta, pero me encanta por la manera como nos presenta a Jesús de una manera directa, viéndonos. Y tenemos que entender un poquito el contexto de, bueno, no el contexto, sino dónde se está desarrollando todo. Básicamente vemos el lugar, es la sinagoga. El lugar es, todos sabemos que la sinagoga será el lugar donde los judíos se reunían para leer, para estudiar las escrituras, para encontrar respuestas, encontrar a Dios. Él siempre, lo más importante es que Dios siempre se hace presente y con un propósito para transformarnos, para transformar a los que vienen con una actitud correcta y también para ayudar a los que vienen con una actitud equivocada. O sea, Jesús siempre está trabajando en esas dos áreas. La presencia de Jesús generalmente significaba dos cosas. Generalmente en todos los pasajes que vemos cuando él se encontraba en la sinagoga, en lugares, era confrontación o transformación. Y él continuamente estaban viendo los judíos y todos los grupos religiosos de la época, estaban viendo cómo atacar a Jesús. En el capítulo 2, el anterior a este, todo el capítulo 2, básicamente, Jesús está en un constante conflicto con los religiosos de la época. Básicamente vamos a encontrar los diferentes encuentros que tiene con los diferentes grupos religiosos que había, ¿verdad? Pero no podemos olvidar que Jesús siempre viene con la intención de transformación, de traer gracia, de dar esperanza. A veces creemos que las reuniones o las clases, Jesús como que nos quiere regañar o nos quiere... No, Jesús siempre trata de llamar nuestra conciencia. ¿Para qué? Para brindarnos la gracia que quiere darnos, para que haya un cambio en la forma en cómo nosotros estamos actuando. Y por eso a veces no lo vemos, porque no nos penetramos de manera que le pedimos al Espíritu Santo que nos mueva en el corazón y que nos enseñe qué es lo que Dios me quiere mostrar, qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida. Pero también, así como Él viene a dar esa gracia y como viene a dar esa respuesta, también viene a confrontar a los que no ven su necesidad. Por eso cuando la palabra nos habla, no es la persona que está hablando, es la palabra misma que nos confronta de acuerdo al estilo de vida o las cosas que nos estamos haciendo. Y vamos a ver tres cosas en este pasaje que nos van a ayudar. La primera es los que vienen con la actitud de necesidad. Nos vamos a dar cuenta en este pasaje cómo hay este encuentro de las personas que vienen con necesidad. Hoy el propósito principal en tu vida y en mi vida es poder entender que estamos aquí no para cumplir una reunión, estamos aquí porque tú y yo tenemos la necesidad de que Jesús habite en nuestra vida. Tenemos la necesidad de que Dios entre en nuestros corazones y nos hable directamente. Fíjate lo que dice la Escritura. Dice en el versículo 1 que estamos leyendo. Dice, en otra ocasión Jesús entró en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía la mano paralizada. Qué interesante, ¿no? Cuando Jesús entra a la sinagoga, o sea, dice, nos da específicamente que Jesús ya entró a la sinagoga, pero al entrar a la sinagoga ya estaba ahí un hombre que sin duda estaba ahí por su necesidad. Él estaba antes que Jesús. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, yo siempre he tenido la convicción como discípulo de llegar temprano a las reuniones y de estar temprano, pero obviamente como un encargado, como un servidor, pues mucho más, ¿verdad? Siempre trato de llegar a la reunión mucho antes, cuando era presencial,
llegábamos mi esposa y yo como una hora antes para acomodar sillas, recibir a los hermanos, acomodar todo el servicio, para que a la hora que empezara el servicio allí estuviéramos. Aquí en las reuniones presenciales, ¿no? Virtuales, perdón, nos reunimos antes, también de la misma manera. ¿Y cuál es el propósito? Yo creo que Jesús, de la misma manera como era excelente en todos, Jesús llegaba puntual a la hora que iba a hacer el servicio, y yo creo que antes, pero lo interesante de este pasaje es que Jesús, cuando entra a la sinagoga, ya estaba este hombre porque este hombre tenía una necesidad, estaba muy consciente de su incapacidad, y Jesús, al llegar, de inmediato identifica a este hombre con la mano paralizada, porque este hombre, sin duda, en su vida tenía una gran necesidad. Imagina cómo, tal vez lo que él estaba pensando, ¿verdad? Él quería ser sanado. Tal vez se veía, él era diferente a todos los demás, y este hombre es una representación de cada persona que se ve así, con una necesidad y espera pacientemente la acción del Señor. ¿Sabes? Cuando tú y yo llegamos a la iglesia, a una reunión, cuando nos congregamos a una reunión como esta, todos llegamos con una necesidad, pero no quiere decir que en el momento esa necesidad va a ser sanada. Tal vez este hombre tenía tiempo yendo a la sinagoga tratando de encontrar una respuesta, y muchas veces nosotros así somos, pero este hombre había visto su necesidad y estaba pacientemente esperando que Jesús actuara. ¿Sabes? Yo en cada escritura que veo y que me confronta o que espero algo de Dios, siempre espero que Dios va a hacer algo, sé que lo va a hacer, pero tengo que aprender a esperar pacientemente. Y si te fijas ahorita o lo vas a notar en todo el relato, este hombre del que estamos hablando no tiene ninguna intervención. Este hombre no actúa de ninguna manera en nada. O sea, simplemente estaba ahí con su necesidad y Jesús aprovecha esa oportunidad. O no aprovecha, Jesús ve, o sea, porque Jesús ve siempre con compasión. Jesús siempre está, él ve las necesidades, él ve el corazón, él ve a la persona que anda buscando y entonces él actúa con compasión. Pero el hombre ya había estado ahí, yo creo, varias veces, había estado, pero nadie podía ayudarlo, solamente Jesús podía ayudarlo. Hay muchas personas que nos pueden ayudar, hermano, amigo, pero la realidad, el único que nos puede transformar, el único que nos puede cambiar, es Jesús. Ahora quiero que pienses esto. ¿Qué hubiera pasado si ese hombre no hubiera ido ese día? ¿Qué hubiera pasado si ese hombre hubiera llegado tarde? Y a veces nos vemos esos pequeños detalles, ¿verdad? Pero fíjate, ¿qué hubiera pasado? Este hombre hubiera perdido la oportunidad de ser transformado en su vida. Este hombre hubiera perdido la oportunidad de haber cambiado algo que le estaba afectando profundamente. Y a veces nosotros pensamos una reunión más, pero no nos damos cuenta que cada reunión es tan importante, no solo estar físicamente, o no solo como pasar lista, ¿verdad? Ya estoy aquí, me viste, aquí estoy. No, es el corazón, es la necesidad de decir, Dios, ayúdame que hoy las escrituras, aunque fuera la peor clase, que algo toque mi corazón para ser transformado. Esa es la expectativa, y por eso este hombre, si no hubiera ido, se hubiera perdido esa gran oportunidad. Piensa, ¿cuántas oportunidades? Tal vez yo pienso, ¿cuántas oportunidades perdí antes de venir a la iglesia? Que tal vez Dios me hubiera dado y por no estar, no tuve esa oportunidad, pero doy gracias que a partir de que me convertí, Él me transforma y me cambia cada reunión. Siempre hay algo que Él me enseña, siempre hay algo que veo. A veces es mi alabanza, a veces es la forma de hablar, a veces el concentrarme, pero siempre hay algo que Dios me dice, ¿sabes qué? Pon atención en esto, pon atención porque esto es algo muy importante. Y yo quiero animarte porque son cosas que necesitamos entender. Qué importante es poderle dar a Dios ese propósito, esa convicción de nuestro corazón. Continuamos leyendo ahí en el versículo 3. Dice, obviamente vamos a estar saltando para que veas cómo después tú puedes leer todo, pero ya leímos todo el capítulo, todos los versículos para que veas cuál era la historia principal. Dice que en el versículo 3, entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie frente a todos. Fíjate, yo te decía, este hombre realmente él no hizo nada, Jesús lo vio, Dios con compasión lo vio, y entonces ve su necesidad
y le dice a este hombre, ponte de pie. Él le llama a ponerse de pie. Imagina cómo estaba él, cómo se imaginaba, y él tal vez estaba ahí parado y decía, ¿quién, yo? Y es como cuando tal vez has estado en una reunión y alguien dice, a ver, ponte de pie. Y, no, espérame, ¿yo para qué, verdad? Tal vez él sintió, él no sabía qué iba a hacer Jesús. Claro, Jesús sabía que lo iba a sanar, pero dijo, ponte de pie y extiende tu mano. Y él extendió la mano y dice que la mano le quedó restablecida. Qué increíble, ¿no? Imagínate el impacto de la gente que estaba ahí, imagínate él mismo, el impacto que tenía, y de repente la alegría, el gozo. Yo no me puedo imaginar ese momento, lo que este hombre, el gozo, el ánimo de sentir la compasión de Jesús en su vida, de sentir que fue tocado por la compasión que Jesús tiene, y eso lo transformó. Cada reunión, hermano, es una oportunidad de sentir la compasión de Jesús. Cada reunión es una oportunidad de sentir esa compasión transformadora. Pero ¿sabes qué? Tristemente, muchos no sienten esa necesidad. No ven sus manos tullidas, no ven sus corazones tullidos, no tienen esa urgencia de decir, yo necesito, y pierden una gran oportunidad. Y sabes, si tú y yo ya somos parte de su iglesia, si tú y yo ya formamos parte de su congregación, no dejes que nada te robe esta gran oportunidad semana a semana. No dejes que nada te quite la importancia de venir con la actitud correcta. Lo que vemos aquí, ¿cuál era la actitud correcta? Pues obviamente la actitud correcta era venir con esa necesidad de buscar, no de cumplir, sino de buscar y decir, Dios, te necesito hoy, te necesito y a mí. ¿Entiendes el privilegio? ¿Entiendes la gran oportunidad? Fíjate, en ese entonces Jesús tenía que leer en los rollos y los demás solo escuchar porque no tenían la oportunidad. Hoy tú y yo tienes la Biblia en 5, 7, 15 versiones que puedes leer día a día, que puedes abrir en una reunión. Por eso te digo, ¿qué tanto ves el privilegio de conocer más a Jesús, de poder entender su compasión, de poder entender su amor, de poder entender los milagros, de ver el deseo que tenía o que tiene ganas de hacer en nuestras vidas? Hoy la pregunta que debemos de hacernos siempre es que si estamos en esa actitud, si estamos en esa forma de pensar. ¿Cómo vienes hoy cuál es la actitud que tienes hoy en la reunión? ¿Cómo te has preparado para hoy o fue simplemente llegar? Vamos al segundo punto. En la otra parte que vemos, ya vimos este hombre que llegó con la necesidad. Ahora, el segundo punto es, otros vienen con la actitud de cumplir, criticar y acusar. Y uno dice, ¿cómo? Pues fíjate cómo la misma Biblia nos enseña cosas que nosotros vemos y son realidades. Versículo 2 dice, algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Y otra vez es sumamente interesante imaginarse la escena. Es sumamente interesante ponerte ahí, que tú hubieras podido estar. Tú ya sabes que me hubiera encantado estar en esa reunión, me hubiera encantado poder ver lo que estaba pasando ahí. Pero ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo en esta parte? Había otros, dice que había otros. ¿Quiénes eran esos otros? Bueno, obviamente no lo dice ahí, pero obviamente lo dice después. Eran los grupos religiosos de los fariseos y los herodianos. Vamos a recordar un poquito por si no conoces mucho de ello, entender quiénes eran los fariseos. Bueno, los fariseos, como ya les hemos compartido en otras ocasiones, era el grupo religioso judío que se caracterizaba por observar cada detalle de la ley mosaica. O sea, esa era la meta principal. Eran reconocidos por el celo hacia el cumplimiento de la ley. Entonces, por tal motivo, esto es muy importante, porque por tal motivo ellos debieron de estar en la sinagoga, era como una regla, simplemente porque eran los fariseos, ellos no podían faltar a las mismas reglas que la ley exigía. Entonces ellos no podían dejar de asistir a la reunión y deberían de estar ahí, no podían faltar.
porque eran muy celosos en el cumplimiento. Ya es el grupo que más tuvo encuentros con Jesús y más lo trataban de encontrarle alguna falla o algo que hiciera mal, ¿verdad? El otro grupo que aparece aquí son los herodianos. Los herodianos no es un grupo realmente religioso ni tampoco era un grupo político, pero era un grupo de judíos de alta sociedad que apoyaban a la dinastía de Herodes. Entonces, seguramente eran políticos de mucha influencia con el rey y con el mismo gobierno romano. Por eso es que estaban ahí. No estaban contentos con la forma que Jesús tenía. Entonces, de alguna manera, tal vez se habían puesto de acuerdo con los fariseos o como los saduceos, los fariseos, los herodianos, como estamos viendo aquí, con el propósito de quitar a Jesús o con el propósito de que Jesús no anunciara, no hablara y sobre todo porque muy celosos porque la fama de Jesús crecía en cada lugar a donde iba, en la manera como predicaba, la manera como tocaba los corazones. Básicamente este grupo de herodianos solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, solo aparece en el Nuevo Testamento y aparece solo 2 veces, como una referencia nada más. Aquí ellos se unen con los fariseos en un plan, obviamente, para afectar a Jesús y dar muerte, como ya vimos al final, ¿verdad? Entonces, estos que están en la sinagoga, estos que ya estaban ahí, ellos no estaban interesados, no veían su necesidad, ellos no veían ese privilegio, ellos se sentían orgullosos de ser quienes eran, estaban completamente enfocados en su vida, en que ellos eran perfectos, en que ellos cumplían la ley al pie de la letra, pero la Biblia nos dice que no le quitaban la vista. Imagínate qué terrible o qué fuerte debe de ser. Y eso yo te lo digo como un predicador, ¿verdad? Tú te das cuenta cuando tú estás predicando y alguien está viendo y está viendo, a ver, como qué vas a decir, a ver qué vas a pasar. Es obvio que Jesús vio y sintió exactamente que ellos no quitaban de la vista. Ellos no estaban enfocados en su necesidad, estaban enfocados en Jesús. Estaban enfocados en que si Jesús cometía un error, en que Jesús hacía algo malo, y específicamente como vieron al hombre que estaba con la mano paralizada, estaban esperando obviamente que él, ¿qué va a hacer en este momento? Aquí vemos que sin duda el enfoque principal es conforme a la ley al sabático, ¿verdad? La ley del sábado, y estaban muy enfocados en su religiosidad, tan enfocados que habían perdido el sentido de la verdad y la compasión. ¿Saben, hermanos? Algo que es muy peligroso es cuando nos volvemos como los fariseos, que nos volvemos muy enfocados y muy legalistas en las cosas que deben de hacerse, cómo deben de hacerse, y perdemos la sensibilidad y la verdadera compasión que debemos de tener unos a nosotros. Y por eso es tan importante entender cómo Jesús veía a estos 2 tipos de personas, cómo veía a los fariseos que ellos, imagínate, estaban tan seguros de sí mismos porque cumplían, y era realidad, la realidad es que eran tan celosos y no eran mentirosos, cumplían la ley al pie de la letra, pero ese cumplimiento les oscurecía el entendimiento de su necesidad y estaban más fijando en los detalles de las otras personas. Ahí en el versículo número 3 y el 4 dice, entonces Jesús le dijo al hombre, otra vez vuelve a aparecer como lo pone ahí enfrente, dice, al ver esto dice, entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie frente a todos. Luego le dijo a los otros, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Como te decía, esta es una de las constantes confrontaciones por parte de los fariseos, con el propósito de esperar a ver qué va a pasar, qué va a suceder, qué va a ser. En el capítulo anterior te decía, hay una parte donde hay un ejemplo específico donde los discípulos están rompiendo para los judíos la ley del sábado, ¿verdad? Como ellos lo veían, estaban rompiendo la ley del sábado, ¿verdad? Y como ellos exigían el cumplimiento de esto,
Jesús, después podemos verlo, pero fíjate, en el versículo 27 del capítulo 2, Jesús les contesta, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, añadió, porque él les estaba enseñando, para los fariseos, como te decía, la ley del sabático, llegaron a ser tan importantes que el propósito, o sea, eran más importantes que el propósito mismo del día de reposo. Entonces Jesús, en una palabra, lo que les está diciendo es que Dios estableció el día de reposo para nuestro beneficio y no para el suyo. ¿Por qué? Porque el que lo necesitamos ser nosotros. Dios no se beneficia con que descansemos el día de reposo, pero al descansar y al concentrarnos en Dios, recuperamos fuerzas físicas y espirituales. Por eso te decía, qué increíble cuando entendemos que alabar a Dios nos permite prepararnos mentalmente, nos permite entender el propósito principal. Y lo que Jesús está en una manera tratando de decir a ellos es que la ley es promover el amor a Dios y a los demás. O sea, lo realmente valioso de todo esto es la ley es para promover el amor hacia Dios y hacia los demás. Entonces, cuando ellos están tan enfocados en todo, están olvidando todo esto. Entonces, muchas veces podemos caer en la misma actitud. Nuestro celo crítico de cumplir, de no faltar, de no estar, no estuviste ahí, pero no tenemos que tener más bien cuidado de cumplir, sino tener el corazón para poder tomar la palabra de Dios. Es interesante. A veces faltamos, somos muy encima de los demás, y a veces por alguna causa que se nos presenta a nosotros, faltamos y ya no nos volvemos tan celosos de estar en una reunión o no, ¿verdad? Pero con esto lo que yo te quiero compartir, más que el que vayas a pensar, bueno, estar o no, claro que es súper importante estar en las reuniones, es entender el contexto de la profundidad que tiene el estar en una reunión. Y yo sí creo que en este tiempo, si tú has dejado de conectarte o no ves la urgencia, es tiempo de meditar, es tiempo de reflexionar y decir, a ver, ¿cuál es la razón? Si tú, por ejemplo, no participas en el servicio, como yo les decía en una ocasión, si tú no anotas, si tú no reflexionas, o sea, no se te va a quedar todo en la cabeza, ¿verdad? Necesitamos anotar para reflexionar, necesitamos anotar las escrituras para después volver a reflexionar en ellas, recapacitar y pensar, a ver, ¿qué es lo que Dios me quiere enseñar? Y a veces dejamos de hacer todo eso. Recuerda, la alabanza involucra las canciones, o lo que es alabar a Dios, los himnos, involucra la oración, involucra la palabra, involucra el animarnos uno. Todo eso es el contexto de congregarnos y de estar en familia unos a otros. Mira lo que pasó con estos cumplidores. Ellos estaban ahí, ellos estaban igual que estaba el hombre de la mano tullida, estaban ahí. Pero ellos, cuando empezaron a ver todo esto, cuando vieron a Jesús, empezaron a decir, a ver, en su mente, ¿qué irá a hacer? ¿Lo irá a sanar? Es sábado, lo sanará ahorita que es el momento. O sea, pensaban, aquí es donde queríamos agarrarlo. Y eso es lo que estaba ahí en su mente. Pero Jesús es increíble cómo les responde, cómo los ve, pero Jesús sabía básicamente su necesidad. Ellos no la veían, podían culpar a Jesús porque estaba haciendo o iba a hacer eso, estaban esperando que eso pasara, y eso nos puede pasar a ti y a mí. A veces podemos estar aquí, ay, mira, no vino fulanito, otra vez no estuvo, mira, aquel ni ha prendido la cámara, mira aquel, mira qué interés tiene. Estamos más enfocados en esos que en la palabra de Dios. Yo espero que no te pase eso. Espero que si prendes tu cámara es porque nos queremos ver, porque nos queremos animar, pero no para que andes como una lupa investigando, ¿verdad? Claro, podemos ver si alguien falta y animarnos, pero no con el sentido como vemos aquí los fariseos, ¿verdad? Más por el cumplimiento. Ah, no estuvo. Yo creo que más me preocupa a mí si un hermano no estuvo conectado. ¿Cuál fue la razón? Tal vez pasó un problema, tal vez tuvo una circunstancia, y yo le quiero hablar con el propósito de preguntarle, hermano,
me preocupó no verte, me preocupó que tal vez tengas una necesidad y yo no sé qué te está pasando. Entonces, necesitamos trabajar en todas esas áreas, hermanos. ¿Para qué? Para poder entender cuál es el plan de Dios. Pero obviamente Jesús vio sus intenciones, mira más allá, y obviamente, ¿qué les dijo? En el versículo 5 les dice, y le dijo al hombre, extiende la mano, la extendió y la mano quedó restablecida. Jesús sanó al hombre. Es increíble. Estaba dándole una transformación, pero ellos estaban, y como Jesús le responde, ¿qué está permitido hacer en el sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Sanar o matar? Porque si no, no lo iban a entender. Pero ¿qué pasó con ellos? Se quedaron completamente callados. Ellos no contestaron nada. Se quedaron completamente callados. Ellos ponían el bienestar de las personas sobre la ley. Por eso Jesús les hace estas preguntas. Por eso Jesús les estaba tratando de tocar su corazón para que identificaran qué tan importante es la conexión, qué tan importante es entender las necesidades y ver lo que es más importante más allá de lo que la ley quisiera decir. Jesús no estaba rompiendo nada con la ley, simplemente les estaba haciendo ver dónde ellos ponían su enfoque para que ellos pudieran reflexionar, pero desgraciadamente ellos no reflexionaron, ellos simplemente se quedaron callados. Claramente no viendo el milagro. Imagínate, por más que pudieran decir, ver en ese momento, decir, ¿qué más puedo decir? ¿Sabes lo que estaban más impresionante que perdieron más que todo? Perdieron la oportunidad de ver al Mesías que había sido enviado. Perdieron la oportunidad de entender, este milagro me está mostrando que Él es el Mesías. Pero era tal su necedad que no podían ver a Jesús como el Mesías. ¿Por qué? Porque estaban enfocados en esto, en su fariseísmo y en su forma religiosa de estar ahí. Y esto tiene mucho que ver con nuestras vidas, porque muchas veces podemos ponernos muy religiosos de muchas maneras sin entender la verdadera actitud que debemos de tener. Yo espero que tú, por ejemplo, hoy simplemente el hecho de estar conectados es un milagro. Es un milagro que Dios nos permite conectarnos, es un milagro que podemos animarnos, es un milagro que podemos ofrendar, es un milagro, es increíble. Pero ¿sabes el milagro más increíble? ¿Por qué estamos conectados? Porque entendemos quién es el Mesías, porque entendemos quién es nuestro Salvador. La pregunta otra vez que debemos de hacernos nosotros, ¿cómo vienes hoy? ¿Qué actitud tienes? ¿Tienes la actitud del hombre de la mano paralizada o tullida, o tienes la actitud del grupo, de los grupos religiosos y de su forma? Tal vez uno diría, bueno, pues, ¿qué tiene? No, tiene mucho que ver. Ya, tercer punto, vamos a ver en qué terminó toda la historia. ¿Qué ocasiona mi actitud a Jesús? ¿Te has preguntado? A veces no nos damos cuenta en eso, pero ¿qué ocasiona en Jesús la actitud que tengo hoy, ahorita, en este momento, en la reunión? ¿Qué ocasiona? Y Jesús lo dice claramente, fíjate. Vamos a ver. Primero, puede ocasionar misericordia. En el versículo 5 le dice, la extendió y la mano quedó restablecida. Misericordia porque sanó al enfermo de la mano que tenía. Imagina el gozo, imagina el hombre, nadie tenía gracia para él y ahora la había visto en Jesús, nadie había estado pendiente de él, ahora Jesús estaba pendiente. La misericordia de Jesús causa alegría y causa sanación. Y para nosotros principalmente causa salvación eterna. Qué increíble cuando podemos tener eso, y cuando nuestra actitud es así, y cuando Jesús nos ve así, ¿qué ocasiona? Ocasiona misericordia. Tal vez está pasando algo en tu vida, pero Jesús ve y está actuando. Otra vez debemos de esperar con paciencia, pero Él va a actuar con misericordia. ¿Qué otra cosa provocó? Bueno, también provocó enojo. Dice que Jesús se les quedó mirando enojado. ¿Sabes? Jesús se enojó pocas veces en la Biblia dice que Jesús está enojado, así como lo está hablando aquí. Obviamente está enojado
por la actitud. Está enojado porque ve en ellos esa actitud hace que Jesús se enoje. Nos dice, mira, estás preocupado por tu religiosidad, por tus reglas, por todo, pero tú no puedes ver tu necesidad, no puedes ver tu fariseísmo. Es lo que básicamente le enojó a Jesús. Nuestro fariseísmo, hermanos, impide ver nuestra propia necesidad, impide ver la importancia de la presencia de Jesús dentro de nosotros, en cada reunión. Y lo que más quiero rescatar en esta reunión es entender, ese es el propósito, que la reunión podamos ser, ¿sabes qué? Qué increíble, hoy me siento pleno, Jesús me ha reforzado, me ha dado fuerzas, me está animando, me está llamando, porque ese es el propósito de la vida cristiana. ¿Qué ocasionó también? Aparte de la misericordia y el enojo, dice que ocasionó tristeza. Dice, entristecido por la dureza de su corazón. Sabes, Jesús ve en nuestros corazones. Él es el único que conoce todo lo que hay. Y se entristece cuando ve nuestra actitud, cuando ve ese corazón duro, ese corazón que ha perdido la noción de quiénes somos, que ha perdido ese agradecimiento por lo que Él hizo, ese corazón duro que no permite ver el verdadero propósito que Él tiene con nosotros y la obra transformadora. Pero, ¿sabes? A mí me anima que conectando las Escrituras, también en el Antiguo Testamento, Él dice, y esto fue increíble, es una escritura que siempre tengo en mi corazón, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. ¿No te anima saber que si tu corazón está muy duro, Jesús con su misericordia es el único que lo puede quebrantar, es el único que lo puede quitar esa tecata dura? Y dice, les daré un corazón nuevo, con un espíritu nuevo y fiel, con un nuevo gozo. ¿Por qué? Porque cuando perdemos el propósito principal, cuando perdemos lo que Él hace en nuestras vidas, dejamos de ver esa misericordia de Dios. Y hermano, en este tiempo es pensar, tomar con seriedad, ¿qué ocasiona en mi visita? O sea, ¿qué ocasiona el estar aquí en Jesús? ¿Ocasiona misericordia? ¿Ocasiona enojo? ¿O ocasiona tristeza? Y de verdad, yo creo que todos lo que más queremos ver que Jesús vea de nosotros al estar aquí es que tenga misericordia de nosotros y nos vea con esa compasión como Él debe de vernos. ¿En qué termina todo el pasaje? Versículo 6. Dice, tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. En otras palabras, no les cayó el 20. En otras palabras, no entendieron nada de lo que estuvieron ahí. ¿Por qué? Porque salieron a tramar cómo matarlo. Imagínate qué triste que los fariseos y los herodianos no solo habían perdido la oportunidad transformadora de la misericordia de Jesús, pero ahora salieron ya no solo con críticas, ya salieron con un corazón lleno de odio en su corazón, dispuesto a matar. Fíjate lo que puede ocasionar, qué triste, cuando la dureza es tan grande que no podemos ver lo que Jesús hace. Por eso necesitamos reflexionar, meditar, ¿qué produce mi actitud en Jesús? Y otra vez, ojalá y produzca misericordia, ojalá produzca ese agradecimiento a la compasión que nos da un nuevo corazón, que nos da una nueva expectativa, que nos ayuda a ser fiel y no ocasione enojo y tristeza en Jesús. ¿Por qué? Porque Él pagó con su sangre, hermanos, para que tú y yo estuviéramos aquí. Entonces, ya yo creo que terminando y cerrando hoy, Jesús nos pregunta, a ti y a mí, ¿con qué actitud vienes hoy? ¿Con qué actitud te presentas delante de mí? Y ojalá nuestra actitud sea
como la del hombre que estaba esperando pacientemente su misericordia.